Buenas tardes. Gracias por atendernos en la tradicional rueda de prensa después de la Junta de Portavoces. En este pleno que comienza esta semana quiero anunciarles dos iniciativas que ha registrado mi partido, que ha registrado Ciudadanos en el Congreso. Son dos iniciativas que se refieren, la primera, a los indultos y la segunda a los funcionarios interinos que se encuentran contratados o nombrados, mejor dicho, en fraude de ley, y respecto de los que hemos tenido durante la semana pasada un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Empezando por los indultos, tenemos que decir, como siempre hacemos en estas declaraciones, que hay que rechazar sin ningún matiz, hay que rechazar sin ningún titubeo estos indultos que el Gobierno parece que ya de una forma completamente descarada y sin que exista ningún tipo de inseguridad va a conceder a los presos condenados por la sentencia del Procés, a esos 13 presos que se encuentran condenados por esa sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es una sentencia que se ha dictado con todas las garantías y mediante un juicio justo, por virtud de unos delitos que son extraordinariamente graves, como el propio Tribunal Supremo dice, porque atentan contra el orden constitucional, a pesar de que la condena sea por delito de sedición, que supone, además, también el no cumplir la ley, como por otra parte ha dicho la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo en el informe del expediente de indulto, porque no hay arrepentimiento, ese requisito sobre el que algunos dudaban al principio de si la ley de indulto del año 1870 contemplaba ese requisito, y que el Tribunal Supremo despeja con absoluta claridad. La interpretación, de acuerdo con el principio de la reinserción social que debe buscar la pena que sigue al delito, impone que tenga que haber este arrepentimiento, y resulta que los condenados que están en la cárcel, que están en prisión, dicen que lo volverán a hacer. No expresan ningún tipo de arrepentimiento, y el señor Sánchez, con tal de mantenerse en la Moncloa, va a dejar en la calle a personas que ya han manifestado su voluntad de volver a atentar contra la Constitución española, contra la integridad territorial de nuestro país, de España. Porque no nos cabe ninguna duda, lo de ayer del señor Junqueras agradeciendo los indultos no es más que una obra de teatro, no es nada más que colaborar precisamente en esta pantomima que está planteando el presidente del Gobierno. No ha cambiado nada. Lo único que dijo ayer el señor Junqueras es que seguirán hacia la independencia mediante un referéndum a través de la mesa de negociación. Todo, por lo tanto, sigue en pie. El reto contra España sigue en pie. Quieren seguir rompiendo la convivencia de nuestro país. Por eso nosotros hemos presentado esta iniciativa parlamentaria, por eso queremos que en el Congreso de los Diputados cada grupo parlamentario se retrate, diga qué es lo que piensa con respecto a la concesión de los indultos, dado que en el Congreso de los Diputados reside la soberanía nacional. Y tiene que entender el presidente del Gobierno que no puede vender nuestro país simplemente por un sillón, simplemente por seguir en la Moncloa, simplemente por seguir usando el coche oficial y el Falcon. Y si no lo entiende así, y si en esta Cámara no se entiende así, tendrá que ser la calle, tendrá que ser la gente, a través de la manifestación que está convocada para el próximo domingo en Madrid, quien se lo diga al presidente del Gobierno, quien le diga no a los indultos, como al parecer además constatan la mayor parte de las encuestas que se han realizado, e incluso entre los propios votantes socialistas, que entiendo muchos de ellos van a acudir también a esa manifestación del domingo que viene. La segunda de las iniciativas legislativas que hemos presentado esta semana se refiere a ese colectivo de funcionarios nombrados en fraude de ley en situación de interinidad, a los que nadie hace caso, a los que nadie resuelve su problema, respecto de los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha realizado dos pronunciamientos por lo menos en su favor, diciendo que en estas situaciones de evidente fraude de ley se debe dar una solución a este problema, y el señor Iceta propone algo verdaderamente rechazable. El señor Iceta dice que, de acuerdo con el EBEP, va a sancionar a las administraciones públicas de forma que cuando un funcionario interino se encuentre contratado X tiempo en su plaza, no va a dejar ya que se convoque esa plaza y se va a expulsar al funcionario interino. Es decir, una solución primero contra el ciudadano,
Porque ese funcionario interino que lleva muchos años en ese puesto de trabajo lo que demuestra es que está ocupando una plaza estructural. Imaginemos, por ejemplo, en un ayuntamiento que está expidiendo certificados, autorizaciones. El ciudadano se va a encontrar con un peor servicio de la Administración. A la Administración le va a dar un poco también lo mismo porque no se está jugando el funcionario su propio dinero y el funcionario va a resultar sancionado precisamente por ese acto de la Administración, que es el que tiene la culpa de que se encuentre en una situación de fraude de ley. Nosotros hemos planteado una proposición no de ley para que también los grupos parlamentarios se expresen en relación con este problema. Fuimos los primeros a través del Parlamento Europeo, a través de mi compañero Jordi Cañas, en dar la voz de alarma respecto a esta situación. Yo personalmente aquí en el Congreso de los Diputados he guiado, digamos, la interlocución con los distintos grupos de funcionarios interinos y planteamos una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado que nos votaron en contra el Partido Socialista y Unidas Podemos. Pedimos algo muy sencillo, que no se convoquen las plazas de los funcionarios interinos que se encuentran en esa situación de fraude de ley en el nombramiento, de temporalidad, que no se convoquen, que se haga un mapa del fraude, que lleguemos a un acuerdo político respecto a cuáles de esos funcionarios se encuentran en esa situación de fraude, porque también lo sabrá que están correctamente nombrados. Y una vez que tengamos ese mapa, el compromiso político de que esas plazas no salgan a cobertura ni a través de oposición ni a través de concurso de traslado, para precisamente propiciar que tengan una expectativa laboral. Pensemos además que estamos hablando de colectivos que se encuentran en una especial dificultad para poder acceder al empleo en el caso de que sus nombramientos sean revocados. Por ejemplo, nos encontramos con un colectivo muy amplio de mujeres de más de 50 años, nos encontramos también con otro colectivo de jóvenes que se encuentran en esta situación y que además tienen, por otra parte, que pasarse el día trabajando, con lo cual en la competencia con alguien que quiera opositar, digamos, para ocupar su plaza, pues lógicamente van a ganarles siempre, porque tienen que dedicarse durante el día a trabajar. Bien, y finalmente voy a terminar con el tema, este problema que nos ha causado la ministra de Sanidad en relación con las restricciones. Sí, parece que se nos olvida la pandemia, pero la ministra de Sanidad se encarga de recordarnos cada 2 por 3, mediante sus diversas meteduras de pata, que seguimos efectivamente en esta situación, que la vacunación va avanzando de una manera rápida, pero que el Gobierno sigue sin apostar por el consenso y por el acuerdo. Y de nuevo ha tenido que rectificar. Es decir, que ayer, en la última Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, planteó imponer de forma imperativa a las comunidades autónomas, eludiendo el concepto que ellos mismos defienden, que es el de la cogobernanza, el de las competencias propias de la comunidad autónoma, una serie de restricciones en relación sobre todo con la hostelería y el ocio nocturno, y ya los tribunales se han encargado de aceptar, de admitir las medidas cautelarísimas que se han planteado contra esta decisión. De nuevo, nos encontramos con que esta mañana la ministra Darias ha tenido que rectificar. ¿Desde cuándo lleva Ciudadanos reclamándole al Gobierno un plan B? Desde que negociábamos las prórrogas del estado de alarma. Reclamábamos que se produjera precisamente esa modificación de la legislación para poder adoptar este tipo de medidas. El Gobierno ha mirado para otro lado, no ha hecho sus deberes, se ha limitado únicamente a hacer propaganda y marketing político. Ha tratado de ponerse las medallas de las vacunas y, sin embargo, lo feo, las restricciones, las decisiones difíciles, se las ha dejado a las comunidades autónomas y a los tribunales de justicia. No vale ahora quejarse de lo que hagan o digan los tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional. Para evitar esto tenía o bien, en primer lugar, que haber tomado medidas de acuerdo con la modificación de la legislación para que se pudieran adoptar medidas más contundentes sin necesidad de estado de alarma, como nosotros le propusimos en varias ocasiones, o bien, en segundo lugar, si no adoptas las medidas, por lo menos intenta conseguir el acuerdo, intenta conseguir el consenso para que las comunidades autónomas estén de acuerdo con las medidas que les estás proponiendo. Ni una cosa ni la otra. Y al final lo que sí hemos visto es cómo la señora Darias, la ministra de Sanidad, se ha tenido que retratar y ha tenido que rectificar respecto a su propuesta inicial. De nuevo nos encontramos con el tópico de que este Gobierno solamente acierta cuando rectifica. Y atiendo encantado a las preguntas que quieran hacerme.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, portavoz? Yo quería preguntarle por el asunto del Ayuntamiento de Granada, que hemos visto esta mañana cómo los ediles del PP han roto el acuerdo y se han salido del ayuntamiento alegando que se había llegado a un pacto de dividir el mandato en 2 años y 2 años. Yo quería preguntarle si usted ve viable mantener el ayuntamiento prácticamente en solitario el actual alcalde, si temen que pueda perder el puesto y si también creen que esto puede repercutir en cierta manera al Gobierno de Andalucía que comparten con el Partido Popular. Bien, en primer lugar, decir que el acuerdo al que se llegó en Granada, y por supuesto me remito a las declaraciones que esta mañana a las 12:30 me parece que ha hecho el alcalde de Granada, Luis Salvador, mi compañero, pero simplemente por resumírselas, el acuerdo al que se llegó entre las direcciones nacionales de los 2 partidos fue de la alcaldía de Ciudadanos por 4 años. Por 4 años. Como por ejemplo aquí en Madrid también se llegó a ese acuerdo de que el alcalde fuera del Partido Popular por 4 años. Y en otros ayuntamientos, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, se llegó a otro acuerdo diferente, que es el que llamamos el acuerdo de 2+2. Pero es que el acuerdo de Granada entre las 2 direcciones nacionales era de 4 años la alcaldía para Ciudadanos, y esto quiero dejarlo muy, muy claro. La situación en la que se encuentra el ayuntamiento ahora, pues lógicamente debe ser la de que el Partido Popular rectifique. Yo quiero que el Partido Popular se exprese y por eso yo creo que es a ellos a quienes le deberían preguntar cuáles son las razones de que abandonen un Gobierno que funciona, cuando, fíjese, en Granada venimos de un Gobierno que también no funcionaba y fue gracias a Ciudadanos como conseguimos, precisamente después de 5 años, elaborar con un amplio consenso los presupuestos de la ciudad de Granada. Un ayuntamiento que funciona, un ayuntamiento que tiene presupuestos, un ayuntamiento que gestiona bien la ciudad de Granada y del que el Partido Popular se borra, se va. Bueno, pues a ellos tendrán que explicar sus razones. Yo simplemente pongo de manifiesto que el acuerdo era el que le digo, el de 4 años, y en segundo lugar me remito a las declaraciones que esta mañana acabo de leer hace un rato del señor Bendodo, que acaba de decir, lo mismo que Juan Marín también esta mañana hablando con él, que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía es un Gobierno estable, es un Gobierno que va a continuar hasta el final de la legislatura y que, desde luego, un problema no tiene nada que ver con la estabilidad de ese Gobierno, de la Junta de Andalucía, que además demuestra día a día que es un Gobierno muy solidario, es un Gobierno conjunto, es un Gobierno que aporta soluciones de una forma unitaria a los ciudadanos andaluces. ¿Alguna pregunta más aquí? Vale, pues Virginia, hoy está en primera fila. Buenos días, portavoz. Le quería preguntar qué le parece la vacunación de la selección española de fútbol que va a la Eurocopa. Gracias. Bien, nosotros, fíjese, justo hemos registrado una pregunta por escrito a través del diputado Guillermo Díaz, que es quien lleva el tema de deporte, preguntándole otra vez, insisto, a la ministra de Sanidad, ¿por qué ahora el cambio de criterio? Nosotros lo que no nos cabe en la cabeza es que no estuvieran ya vacunados la selección española de fútbol, que tiene que disputar compromisos internacionales, tanto oficiales como amistosos, de la máxima importancia. Como siempre, la improvisación del Gobierno. Como siempre, el no prever que estas cosas pueden pasar y luego, cuando pasa, cuando el señor Busquets da positivo y se tiene que recluir la totalidad de los convocados, de los seleccionados de la selección española, pues nos encontramos con que para el partido amistoso que tendría que jugar la selección española de mayores, vamos a decir, pues tiene que nutrirse ahora de los jugadores de la selección sub-21, y eso puede afectar además al ranking de la FIFA a la hora de los sorteos y el encabezamiento de los grupos para el Mundial, para el próximo Mundial. En fin, todos estos problemas que no tenían por qué haberse producido, que no tenían por qué haberse provocado, se hubieran podido evitar si efectivamente el Gobierno de España, la ministra de Sanidad, el ministro de Cultura y Deporte hubieran prevenido que deportistas de alto rendimiento, deportistas de alto nivel que representan a España, además, en la selección española, debían estar ya vacunados, como, por ejemplo, también sucedía con los olímpicos. Cris de La Sexta. Buenas tardes, portavoz. Yo quería recoger la pregunta de Juan respecto al Ayuntamiento de Granada. Dice que ahora la solución pasa porque el PP rectifique, pero si no ocurre,
si ven viable seguir adelante con ese gobierno en solitario, si tienen suficiente apoyo como para sacar las propuestas adelante. Si quieres responder a esta y luego hago el resto. Sí, bueno, aquí nos encontramos con un episodio lamentable, estos episodios lamentables que la política nos muestra de vez en cuando, que nosotros hemos sufrido en otras ocasiones, del transfugismo, ¿no? El Partido Popular no ha controlado a uno de sus miembros, de uno de los ediles del consistorio, y pues ahí queda la cosa un poco pendiente de un hilo. Pero mire, es que esto es algo que hay que achacárselo o preguntarle al propio Partido Popular de la ciudad de Granada cómo están pasando estas cosas. La situación en la que nos encontramos es que Luis Salvador esta mañana lo que ha hecho en sus declaraciones es pedirle al Partido Popular que recapacite, que no va a poder explicar a los granadinos cómo uno abandona un gobierno rompiendo un acuerdo que está firmado por escrito entre las direcciones nacionales de los dos partidos, cuando, insisto, se trata de un gobierno municipal que funciona bien y con el que los ciudadanos de Granada se encuentran satisfechos. En ese sentido, por lo tanto, yo lo que espero es que se produzca esa rectificación, que el Partido Popular vuelva al gobierno de la ciudad de Granada y que no se legitimen de ninguna forma, ni se pueda dar validez, ni se puedan utilizar, desde luego, votos de ningún tránsfuga para ningún acuerdo que lesionaría, en definitiva, la voluntad expresada por los votantes en las últimas elecciones municipales. Y luego las otras dos que tenía previstas muy rápido. Respecto a las comparecencias de Casado y Soraya Sáez de Santamaría en la Kitchen, ¿qué opinan? ¿Les gustaría que vinieran, no? Y también quería preguntarle por la propuesta del señor Feijóo, que dice que habría que prohibir el Twitter en los plenos para que los diputados presten más atención. Si usted cree que es necesario o que ya están bastante atentos. Gracias. Es una buena propuesta. A ver, los plenos depende mucho, como es lógico, que formes parte de un grupo grande o de un grupo parlamentario grande o de un grupo parlamentario pequeño, como es lógico, porque cuando estás dependiendo en qué momentos, pues a lo mejor tienes reuniones, tienes que salir, ¿no?, del hemiciclo. Yo, desde luego, no sé cómo será la Asamblea, cómo discurre la Asamblea Legislativa gallega, pero yo, desde luego, aquí en el Congreso de los Diputados hablo por los diputados de Ciudadanos. Estamos todo el rato atentos a lo que está pasando, hacemos todas nuestras intervenciones, nos vamos alternando luego en la vida diaria del Congreso de los Diputados, en las comisiones, para poder acudir a defender nuestras posiciones y a votar. Y, en fin, yo creo que hacemos un trabajo magnífico. Sobre el trabajo de los demás, desde luego, no me voy a pronunciar de ninguna manera. Esta mañana ha tenido lugar una sesión de la Comisión Kitchen, abordando su primera pregunta, en donde se planteaban dos cuestiones. Se planteaban, por una parte, la suspensión de las declaraciones de la señora Cospedal, del señor Fernández Díaz y del señor Rajoy, y también la extensión de la duración durante el próximo periodo de sesiones de la propia comisión de investigación. Yo me he manifestado diciendo, en primer lugar, que no entendía por qué se habían suspendido estas comparecencias. No veo ninguna razón lógica para que estas comparecencias se suspendan. Que resulta que la señora Cospedal ahora acaba de adquirir la condición de investigada en un procedimiento, como tantos otros comparecientes que han venido a la comisión Kitchen y se han acogido a su derecho a no declarar o han dicho lo que les ha parecido. No es ningún motivo, no hay ninguna razón. Tampoco hay ninguna razón para que las declaraciones se tengan que producir primero ante el órgano jurisdiccional y después ante la comisión de investigación. ¿Qué razón hay para suspender las declaraciones del señor Rajoy y del señor Fernández Díaz? Pues mire, a mí me parece que, estando ya previstas estas declaraciones, la comisión tenía que seguir avanzando a un buen ritmo, porque lo que yo creo, y lo he expuesto esta mañana también de palabra en la propia comisión, lo que no se puede hacer es alargar indefinidamente la subsistencia de las comisiones únicamente para utilizarlas con fines partidistas. Esta comisión de investigación tiene por objeto conocer si efectivamente se pudieron utilizar recursos, medios materiales y personales del Ministerio del Interior para tapar un caso grave de corrupción, para realizar una obstrucción a la justicia, destruyendo, ocultando, sustrayendo pruebas del caso Gürtel. Eso es lo que nos tiene que motivar. Lo he dicho también esta mañana en relación con su pregunta sobre el señor Casado y la señora Sáez de Santamaría. Esta mañana he repetido el mismo criterio que ya utilicé en la primera comparecencia de la Comisión Kitchen, y es que las comisiones
políticas de investigación del Congreso no pueden servir para cualquiera que pase por la calle, lo cogemos y lo metemos en la comisión de investigación. No, hombre, no. Lo que hay que hacer es ver qué relación objetiva existe entre esas personas y el objeto de la comisión de investigación, relación incluso política, no solamente jurídica. El señor Casado, creo recordar que en aquella época de la comisión Kitchen, lo ha dicho en los medios de comunicación, era diputado por Ávila. Y la señora Sáenz de Santamaría, algo he escuchado, por ejemplo, con respecto a las declaraciones del señor Villarejo, que sí que la citó, y citó también a Félix Sanz Roldán, que era el secretario de Estado que estaba al frente del Centro Nacional de Inteligencia. Pues bueno, en función de la explicación que los proponentes de estos testigos puedan dar en la comisión sobre cuál es la relación objetiva que las personas que citan tienen con el objeto de la investigación, así expresaremos nuestro voto cuando seamos convocados por la presidenta de la comisión. Vale, pues hacemos una última lista. Hola, buenas tardes. Yo quería seguir con el asunto de Granada. No sé si, como este acuerdo, como bien ha dicho, se firmó a nivel nacional, se negocia a nivel nacional, no se plantea que desde Ciudadanos en Granada se llegue a un acuerdo con el PP de Granada para o alternar la alcaldía o hacerlo de alguna forma para que Ciudadanos no pierda un gobierno más. Pues yo creo que esta mañana mi compañero Luis Salvador ha sido muy claro en este sentido y ahora mismo quiero decir que la pelota está en el tejado del Partido Popular de la ciudad de Granada. Es decir, que Luis Salvador en sus declaraciones a las 12:30 ha sido taxativo, ha indicado claramente que el acuerdo era un acuerdo de 4 años, ha instado al Partido Popular de Granada a la rectificación de su salida del Gobierno y, por lo tanto, yo creo que en esa posición es en la que vamos a estar en Ciudadanos en las declaraciones a las que me remito que ha hecho Luis Salvador. Y vamos con preguntas telemáticas ya. Óscar García, de la cadena SER, sí. Dice si puede confirmar la asistencia de los líderes territoriales de Ciudadanos, como Juan Marín, Francisco Igea, Carlos Carrizosa, en la manifestación del domingo en la Plaza de Colón. Pues es una manifestación que nosotros apoyamos. Es una manifestación que está convocada por la sociedad civil, por este movimiento que se llama Unión 78. Es una manifestación en donde no debe haber protagonismo de los políticos, donde no va a haber, además, ninguna zona destacada ni nada parecido para que los políticos estemos. Cada uno va a ir a título personal y, por lo tanto, pues serán estas personas las que decidan si van a acudir o no a título meramente personal. Sí le puedo decir que yo, desde luego, voy a ir y voy a ir como un ciudadano más. Voy a ir como un ciudadano más, no porque pertenezca al partido Ciudadanos, sino me refiero como un ciudadano, como cualquier otro ciudadano va a ir a esa manifestación. Yo espero y deseo, desde luego, que esa manifestación sea un éxito. Espero que vayan muchas personas a la manifestación, porque los indultos son intolerables. Es una humillación para España. Y el señor Sánchez parece decidido a que va a conceder esos indultos. Me gustaría que la voz de la calle el domingo que viene hiciera que el señor Sánchez rectificara y no concediera los indultos y no vendiera España ni la pusiera de rodillas delante de los separatistas que se encuentran condenados por una sentencia firme. Carmen Moraga, del Diario, pregunta, ¿sabe o les consta que habrá otros partidos en la manifestación de este viernes en Barcelona convocada por su partido? ¿Irán dirigentes del PP y Vox? Y con respecto a la del día 13 en Colón, ¿estará usted en esa protesta? Sí, como he dicho, yo estaré en esa manifestación del domingo y, insisto, iré como un ciudadano cualquiera, sin distintivos, sin que sea importante, además, que yo sea el portavoz de Ciudadanos o de cualquier otro partido. Y, además, estoy prácticamente convencido de que muchos socialistas moderados, muchos socialistas que creen en la unidad de España también van a estar en esa manifestación, porque las propias encuestas nos lo están diciendo, que incluso entre los votantes del Partido Socialista también están en contra de esta felonía, de esta tropelía que supone conceder los indultos a personas que además han sido condenados por delitos muy graves,
han pasado muy poco tiempo en prisión en relación con la duración de las condenas, no muestran arrepentimiento y dicen que lo volverán a hacer y que conseguirán al final un referéndum de autodeterminación y la independencia de Cataluña fuera de las vías legales, fuera de los procedimientos constitucionales. Con respecto a la manifestación de Barcelona, desde luego, también llamar desde aquí, desde estos micrófonos, a la sociedad civil en Cataluña, en Barcelona, para que acudan a esa manifestación. Esa es una manifestación que sí que convoca ciudadanos. Quiero recordar que cuando la convocamos, Alejandro Fernández, del Partido Popular, puso un tuit diciendo que iría a esa manifestación. Bienvenido sea quien quiera venir a esa manifestación en contra de los indultos. Y con respecto a Vox, pues le tendrán que preguntar a ellos quiénes, si van a venir, si no van a venir, si van a venir como partido, si van a apoyarla. No tengo ninguna noticia sobre ellos. Sí quiero llamar a la gente para que en Barcelona se acuda a esa manifestación también a protestar contra los indultos. Fernando Varela, de Infolibre. ¿Qué le parece que, tal y como revela hoy Infolibre, el presidente de Murcia haya mediado en la operación quirúrgica de un familiar del secretario general del PP, Teodoro García Egea? Pues tendrá que preguntarle a Teodoro García Egea y que él dé las explicaciones oportunas. Tengo poco que decir en ese sentido. Alicia López, de la agencia EFE, pregunta en relación a Granada: ¿qué vías de supervivencia tiene Luis Salvador tras esta ruptura con el PP y el abandono de 2 de los 4 concejales de la corporación? Bueno, como digo, en primer lugar, espero y deseo que nadie esté tentado de utilizar tránsfugas para defraudar la voluntad de los votantes expresadas en las urnas en las últimas elecciones municipales. En segundo lugar, además, esta situación en Granada lamentablemente tampoco es inédita, porque antes de ese gobierno municipal de coalición existente entre Ciudadanos y el Partido Popular, que ha funcionado magníficamente bien durante estos 2 años, pues ya existía una situación de inestabilidad en el gobierno municipal de Granada. Recordemos, como he dicho yo antes, que existían o estuvieron 5 años sin tener presupuestos de la ciudad de Granada, y que fue gracias precisamente al espíritu de consenso y de acuerdo que siempre pone encima de la mesa mi partido y esa buena labor que ha hecho Luis Salvador, conseguimos que hubiera esos presupuestos para la ciudad de Granada. Por lo tanto, pues yo desde luego creo que el PP debe rectificar, que debe hacerse de este Gobierno de la ciudad de Granada un gobierno viable, y desde luego lo veremos en las próximas semanas. Y Elsa Triguero, de Europa Press, pregunta, también en relación a Granada, si Ciudadanos va a actuar contra los 2 concejales de Ciudadanos que han dejado el Gobierno municipal. Y otra pregunta: ¿qué opina Ciudadanos sobre el análisis del Banco de España, que indica que la subida del salario mínimo en un 22% en 2019 ocasionó una pérdida de empleo neta de entre 6 y 11 puntos porcentuales en el colectivo directamente afectado por este aumento? ¿Cree que el problema del mercado laboral en España es haber situado el salario mínimo interprofesional en 950 euros al mes? Pues, en primer lugar, quiero decir que con respecto a las 2 personas que han abandonado el Gobierno municipal de Granada, según mis noticias que recibo a través de los medios de comunicación, creo que se dan de baja del partido. Por lo tanto, no habría ninguna medida, disciplinaria que adoptar con respecto a personas que voluntariamente deciden dejar el partido. Lo que sí que les pediríamos, como es lógico y siempre lo hacemos, es que renuncien a su cargo público, porque es absolutamente evidente que cuando uno se presenta a un cargo público en una lista cerrada que va bajo la marca de Ciudadanos, bajo los principios y los valores que son propios de mi partido, defrauda a los votantes si él libremente o ella se cambian libremente de partido político o cambian sus ideas, se encuentran más satisfechos con el Partido Popular, sí, pero se presentaron por Ciudadanos. Por lo tanto, lo honesto, que además todos y cada uno de nosotros firmamos en nuestro compromiso ético con nuestro partido cuando nos presentamos en unas listas, es abandonar el cargo público y no aprovecharse de ese cargo público. En segundo lugar, y con respecto al salario mínimo interprofesional, estamos, como siempre, con la imprevisión del Gobierno. Estamos, como siempre, con la falta de estudios económicos sobre cuánto puede impactar en las empresas el hecho de que se suba el salario mínimo interprofesional, porque ya no me estoy refiriendo a ese informe del Banco de España con respecto a la última subida del salario mínimo interprofesional. Es que doña Yolanda Díaz, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Trabajo, ha dicho que lo va a volver a subir. Esto es demagogia y populismo. Yo, en estas cosas, un poco de forma irónica, siempre digo lo mismo. ¿A cuánto? ¿A 1.200?
Yo diría, hombre, menos de 5.000 euros al mes, ni hablar. Porque puestos a decir una cantidad, pues ya decimos una barbaridad cualquiera, ¿no? No tenemos un solo estudio. Luego llega el Banco de España, claro, y nos echa estos rapapolvos diciendo que la subida del salario mínimo interprofesional ha estropeado, ha degenerado el tejido empresarial porque baja la productividad de las empresas. Por favor, estas cosas hay que tomárselas en serio. Hay que hacer estudios económicos, hay que contar con los expertos, hay que ver si nuestras empresas tienen potencia para aguantar esa subida del salario mínimo interprofesional, que por supuesto yo quiero, yo deseo. ¿Cómo no vas a querer que suba el salario mínimo interprofesional? Pero hay que tener en cuenta que en la relación laboral hay dos partes. Hay una empresa y están los trabajadores. Y el uno no existe sin los otros y los otros, lamentablemente, tampoco existen sin la empresa, porque es la empresa las que les da empleo. He leído esta mañana en los medios de comunicación también un estudio que decía que precisamente la subida del salario mínimo interprofesional a quien más puede afectar es a los trabajadores que tienen salarios inferiores, salarios más bajos, porque son carne de cañón para que la empresa decida precisamente proceder a su despido cuando no tiene potencia económica suficiente para poder mantener el nivel de empleo ante la subida del salario mínimo interprofesional que impone el Estado. Por lo tanto, previsión, que haya estudio y que no se tomen las decisiones desde un punto de vista puramente político, demagógico y populista. Muchas gracias.